Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Miguel Lindo y el día de hoy vamos a hablar de por qué es que la bolsa de valores se está cayendo, por qué recientemente ha habido bastante números rojos y por qué desde la semana pasada ha habido una caída constante dentro de la bolsa de valores. Si eso te interesa, vamos con el video. Bueno, muchísimas gracias por haberte quedado en este video, te lo agradezco con el corazón y como siempre, si en algún punto de este video tú consideras que yo estoy aportando alguna clase de valor a tu día o a tu vida, te invito a que le des al botón de suscribirte, ya que tengo la meta de llegar a los 1000 suscriptores antes de que acabe el año y me ayudas demasiado dándole el botón de like y al de suscribirte. Y ahora sí, vamos con una de las cosas que probablemente te pudieron haber preocupado durante los últimos días de por qué es que la bolsa de valores en general está tendiendo a la baja o por qué es que está cayendo, y para que entiendas de mejor manera por qué es que esto está sucediendo, qué es lo que lo está causando. Y pues bueno, por ejemplo aquí tenemos al ETF, uno de mis favoritos, VOO, y uno de los mejores representantes de lo que sería la economía dentro de Estados Unidos, porque sigue el S&P 500, que básicamente representa en su gran mayoría cómo se está desarrollando la economía dentro de los Estados Unidos. Obviamente si tienes empresas de muy bajo valor, probablemente tus acciones se han visto muchísimo más afectadas que las que están representadas dentro de este índice, pero en general la bolsa de valores está bajando, y dentro de las tres razones de las que voy a hablar el día de hoy y las que básicamente están provocando esto es: número uno, Jerome Powell. Si no sabes quién es este señor, él básicamente es el director del Banco de los Estados Unidos o de la Fed, que es básicamente quien controla cuánto dinero se imprime. Lo siento, mis perritos están ladrando. Que es básicamente cuánto dinero se imprime, los que controlan los intereses dentro de Estados Unidos, básicamente qué tantos intereses se le cobra a la gente cuando pide préstamos, y esto ellos lo controlan y lo determinan dependiendo en el desarrollo de la economía. Así que él acaba de anunciar que, algo bastante, no bastante preocupante, pero algo bastante relevante, que es que la inflación ya no es transitoria. Básicamente él estaba diciendo que la inflación era temporal, que la inflación que estábamos viendo dentro de los Estados Unidos y que pues probablemente se va a permear o básicamente va a pasar a otros países, por ejemplo México, que es uno de los que más a veces tiende a ser afectado por esto, en el sentido de que nuestra economía, tanto el peso versus dólar como mucho de lo que exportamos, se lo exportamos a Estados Unidos, y esto de alguna manera nos termina repercutiendo, porque si el poder adquisitivo de los estadounidenses baja o la demanda baja, pues nuestros valores o las cosas, tanto nuestros ingresos como la producción de cosas tiende a bajar, porque pues no se nos está requiriendo tanto, y pues también si no hay tanta inyección de inversión extranjera a nuestro país, pues el peso empieza a perder valor. Entonces bueno, esto repercute de muchas maneras. Pero básicamente él dijo que la inflación que estábamos viendo, él llevaba ya casi un año diciendo repetitivamente: no, la inflación es temporal, no se preocupen, esto no va a durar mucho, apenas salgamos del coronavirus, la inflación se va a ir, vamos a regresar a precios normales como antes de la pandemia. Y pues bueno, después de poquito más de un año está admitiendo, diciendo: bueno, quizá no sea tan temporal como nosotros lo esperábamos. Y pues bueno, voy a hablar un poquito más a detalle adelante, y también qué es lo que implica que él diga eso. La otra es la variante Omicron, que esto sucedió el pasado viernes, y básicamente a partir del viernes pasado, que salió como la noticia masiva sobre lo que estaba pasando con la nueva variante, pues fue que asustó bastante a los mercados. Y lo último es la inflación como tal. Lo que se está reportando la inflación crea bastante incertidumbre. Estas tres cosas juntas crean incertidumbre, y básicamente lo que hace que el mercado fluctúe de manera bastante agresiva o que tienda a la baja es la incertidumbre. El mundo de las acciones, o por así decirlo, el juego de las acciones es un juego, no un juego, más bien, el mundo o el ambiente de las acciones es un juego de sentimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Básicamente que entre más seguridad haya dentro de la bolsa de valores, pues más estable o más hacia arriba va a tender la bolsa de valores en general, sobre todo en una economía creciente y podría considerarse relativamente estable como la de los Estados Unidos. Así que es por esto por lo que cuando hay factores como que la situación económica va a cambiar en Estados Unidos, como una nueva variante del coronavirus, o como datos
pues por así decirlo, preocupantes dentro de la inflación, crean incertidumbre, y al no saber exactamente qué es lo que va a pasar en un futuro, hace que mucha gente se preocupe, se asuste, y ante esto toma decisiones como el sacar su dinero de sus inversiones, ya que de esta manera ellos sienten que están protegiendo su dinero ante cualquier caída económica, o aunque sea temporal o algo así, pues ellos sienten que se está protegiendo, ¿no? Entonces te voy a mostrar la gráfica de un día, de 5 días y de un mes, porque todo esto es relativamente reciente, pues, dentro de la bolsa de valores. Así que vamos con la de un día. Y básicamente caímos de aproximadamente por arriba de los $126, por ahí como 126 y medio, $127. Caímos hasta $19. Fue una caída de $8, como lo pueden ver ahí, y de casi 2%. Esto es algo relativamente grande. Normalmente la bolsa de valores en general, o un índice como el VOO, tiende a moverse a cantidades menores a 1% durante el día, así que una caída del 2% es, por así decirlo, un poco alarmante. Cuando nos vamos entonces a la gráfica de 5 días, podemos ver que el movimiento ha sido muchísimo más alarmante. Por ejemplo, el pasado 26 viernes, que fue cuando se generó la noticia del coronavirus, la bolsa reaccionó automáticamente, porque básicamente otro lockdown o otro encierro dentro de la bolsa de valores, pues básicamente sería fatal para la economía, en el sentido de que, bueno, fatal y no, porque entre comillas, digo, ya hemos pasado el coronavirus original, la variante Delta, y ahora estamos con la variante Omicron. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta en estos 2 años, casi 2 años y medio que he estado involucrado dentro de la bolsa de valores, es que esta clase de situaciones que terminan creando inestabilidad o preocupación sobre la bolsa de valores, que terminan representándose en caídas dentro de la bolsa de valores, la gran mayoría de las veces han sido temporales. O sea, esto es algo que de repente todo el mundo se asusta, y la verdad es que bueno, ahorita lo voy a hablar más adelante, ¿no? Pero la verdad es que como esto tienden a ser temporales, es como de que, pues todo el mundo se asusta, luego dicen, bueno, pues, o sea, sí hay que cuidarnos, pero no es tan malo como creíamos. Entonces, pues, pum, ya, como se va esa incertidumbre de no sabemos qué va a pasar, y es como de que, aunque sepamos que lo que va a pasar es malo, sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, eso crea más seguridad. Probablemente el saber que no es tan efectiva, o que las vacunas que ya tenemos son lo suficientemente fuertes para resistir esta clase de virus, pues crea todavía una mejor condición para que el mercado de la bolsa de valores se desarrolle. Pero el simple hecho de saber, aunque sepamos que lo que viene es malo, ya es mejor que el hecho de no saber qué es lo que va a suceder. Y luego tenemos la gráfica de un mes, para que veas que, pues recientemente, sobre todo a raíz de los datos de la inflación, que es la caída que puedes ver por ahí del 11 de noviembre, que puedes ver por ahí alrededor de noviembre 9, 10 y 11, pues fue cuando se generó la caída, porque se reportó una inflación bastante alta que no se estaba esperando, que se estaba esperando que la inflación fuera a la baja, y pues los resultados de la inflación no han sido exactamente así, y esto pues está generando un poco de preocupación, y fue como la primera caída, ¿no? Luego fue como que la gente dijo, bueno, pues viene la inflación, pero pues no estamos tan mal, y hubo un poco de resistencia, realmente no hubo mucho crecimiento, y ¡pum!, que se viene el COVID, y eso fue el viernes. Luego en esta semana dicen, bueno, pues, o sea, sí es una variante de preocupación, pero probablemente no sea tan mala como nos pudiera llegar a preocupar. Y la verdad es que, bueno, yo no soy doctor, yo no voy a decirte aquí que si la variante del coronavirus es buena o mala. Yo solo te voy a decir que esto es un tema muy cambiante. Hoy dicen que es buena, mañana dicen bueno, hoy dicen que no es tan mala, mañana dicen que es súper mala, el día que sigue de eso dicen que, bueno, que no siempre no, o luego dicen que las vacunas ya no van a ser efectivas, luego dicen que siempre sí. Entonces el mercado siempre está reaccionando a estas noticias, y la verdad es que no te puedo decir como algo sobre esto, porque yo hoy tengo una información, mañana tengo otra, y la verdad es que yo no soy doctor, así que en el tema de la variante, pues vamos a dejarlo así, ¿no? O sea, el mercado reacciona a las noticias que suceden en el momento,
Y en este momento, primero sacaron la noticia, entonces el mercado reaccionó. Luego dijeron que, bueno, puede ser que no sea tan malo como lo imaginábamos. Y volvió a reaccionar ahora hacia arriba. Y en este mismo día, Jerome Powell sale y dice que la inflación probablemente no sea tan temporal como él pensaba. Y que va a tener que hacer unos ajustes dentro de la economía de los Estados Unidos para controlarla. Y ¡pum! Nos caemos de nuevo. Y bueno, para atacar el primer tema, Jerome Powell. Básicamente, ¿esto qué significa? Jerome Powell tiene básicamente el poder de decidir en Estados Unidos cuántos intereses se le cobra a la gente por pedir préstamos. Y muchas veces estos préstamos se van para algún tipo de, pues de inversión. En este caso, pues las acciones, ¿no? Mucha gente pide dinero prestado para invertir dentro de la bolsa de valores, ya que, por ejemplo, digamos que yo te cobro 2% por prestarte dinero y luego tú vas y lo inviertes en la bolsa de valores y haces 6%. Pues bueno, tu ganancia real es del 4% porque del dinero que pediste prestado tienes que pagar 2% para cubrir los gastos del préstamo. Y esto en lo que repercute es que entre más bajos sean los intereses, más flujo de dinero hay en la economía. Entre más bajo sea el costo para pedir dinero prestado o tener acceso al dinero, más dinero se invierte dentro de la economía. Esto es un término básico de la economía. Entre más fácil sea pedir dinero prestado, más fácil es que este dinero fluya durante la economía, porque pues te sale más barato o puedes sacarle más provecho al dinero. Si de repente estos intereses suben a 4, 5, 8%, pues obviamente si tú estás esperando hacer una ganancia del 6% y te están cobrando 8% de intereses, pues dices, espérame, en primer lugar, pues ¿para qué pido el dinero prestado? Si realmente, pues ni siquiera le voy a sacar una ganancia. Entonces, la gente se la piensa dos veces antes de pedir dinero prestado, ya que pues dicen, bueno, realmente cuál es mi ganancia, al invertir pues corro un riesgo, realmente mi riesgo vale la pena, y cuando los intereses son bajos pues es más fácil decir, ¿sabes qué? Pues sí, hay un riesgo, pero mi posible ganancia es muchísimo más atractiva que el posible riesgo, y es por eso que pues me siento incentivado a pedir dinero prestado e invertirlo, ya sea en bienes raíces, en acciones o en criptomonedas o en lo que sea, porque mi costo por pedir dinero prestado pues no es tan alto. Así que esto también repercute en cuando la gente compra una casa en Estados Unidos. Depende del tipo de intereses que la Federación de Estados Unidos esté poniendo, hace que comprar una casa sea más fácil o más difícil, y esto pues también mueve los mercados. Entonces, es por esto que es muy importante lo que este señor dice. Normalmente las acciones que se toman cuando la inflación es muy alta son dos principalmente. Número uno, los intereses se suben para que la circulación del dinero sea relativamente más lenta, y lo que haga esto es que los precios no suban tan rápido. Normalmente hay algo muy simple dentro de la economía que se llama la oferta y la demanda. Entonces, si hay mucha demanda y hay poca oferta, ¿a qué me refiero? Que hay mucha gente que quiere comprar algo y hay poca gente que lo está vendiendo, la persona que lo venda lo que va a hacer es que se lo va a vender al que pague más. Y si la gente tiene acceso fácil al dinero, se les va a hacer más fácil pagar más dinero por eso, porque por el simple hecho de que es más fácil pedir dinero prestado. Entonces, al subir los intereses, haces que la gente se la piense dos veces antes de comprar eso, y o lo que sea que es la cosa que quieren comprar. Y al hacer que la gente lo piense dos veces antes de tomar esta decisión, haces que los precios tarden más, o bueno, haya un proceso de análisis antes de decir, sí, me gasto el doble en eso porque puedo pedir dinero prestado y no pasa nada. Pues no, o sea, lo piensas dos veces y dices, bueno, mejor no me lo gasto, o te ofrezco tanto y ese es mi límite y punto. Entonces, el limitar el acceso al dinero de cierta manera también hace que los precios bajen, porque la gente está dispuesta a ofrecer menos dinero para comprar ciertas cosas, y esto al final de cuentas hace que la economía no que se mueva necesariamente más lento, simplemente que la gente esté dispuesta a pagar menos dinero por X cosas, y al bajar, porque esto es, o sea, si hay mucha demanda y poca oferta, los precios suben. Pero si empieza a bajar la demanda y la oferta se queda igual, los precios también bajan.
porque ya no hay tanta gente dispuesta a ofrecer más dinero por algo. Entonces, esto es lo que ellos hacen. Suben los intereses de tener dinero prestado para que tú te la pienses dos veces, así que no ofrezcas más dinero por cosas porque simplemente tienes acceso al dinero, y esto eventualmente lo que hace es bajar el precio de las cosas porque ya hay menos gente dispuesta a ofrecer más dinero y por lo tanto los precios se estandarizan o se establecen en precios más bajos que cuando la gente tiene acceso fácil al dinero. La segunda forma en la que ellos tratan de controlar la inflación es imprimir menos dinero. Todos los días se imprime dinero en la economía de los Estados Unidos y esto básicamente hace que tu dinero papel valga menos, en el sentido de que, por ejemplo, digamos que la economía de los Estados Unidos vale un lingote de oro y tú tienes billetes de, digamos que ese lingote de oro, por decir un ejemplo, son valores reales, pero por decir un ejemplo, vale $100. Y tú lo que haces es que todos los días imprimes $1 extra. Entonces, ese dinero o la representación del dinero total que tienes vale esa barra de oro. Si tú el día de mañana ya imprimiste $101, cada dólar vale menos porque ya hay un dólar más, y el siguiente día hay $102, entonces cada dólar vale menos porque esa barra de oro ahora vale, por decirlo, $102 en vez de 100, los 100 originales, y el siguiente día valen 103 en vez de 100, y así nos vamos. Ahora, lo que sucede es lo mismo en una economía muchísimo más grande, donde la economía vale todo lo que hay en un país, por ejemplo la de Estados Unidos. Si tu economía vale por lo que tú ofreces al mundo y estás imprimiendo dinero, entre más dinero imprimas, pues cada vez pues tu dinero vale menos, porque lo que tú ofreces sigue siendo lo mismo, por decirlo de alguna manera. Pero el dinero que tienes en circulación, cada pieza como tal, cada dólar por sí solito vale menos, te puede comprar menos cosas. Entonces, una de las formas que el gobierno hace para que el dinero fluya en la economía es imprimir más dinero y ponerlo a la disposición de más gente. Así que, como decíamos antes, a la hora de los intereses, el tener más dinero disponible hace que los precios suban, porque la gente está dispuesta a ofrecer más dinero por las mismas cosas. Cuando tú disminuyes el ritmo al que imprimes dólares, lo que haces es que cada vez deprecias menos el valor de tu dólar y también inyectas menos dinero a la economía. Y al inyectar menos dinero a la economía, incentivas menos a que la gente pague más por X o Y producto. Y eso hace que se detenga un poco la inflación. Así que estos son los dos métodos en los que Jerome Powell o la Fed de los Estados Unidos, la Federación de los Estados Unidos, que controlan la distribución de dinero dentro del país, toman esas dos medidas para bajar la inflación. Así que lo que este señor dice cuando se refiere a que la inflación ya no es transitoria, antes decía, no, pues todavía podemos seguir imprimiendo más dinero porque la inflación es temporal, no hay nada de qué preocuparnos. Y no importa, podemos tener los intereses bajos porque la inflación es temporal, entonces vamos a seguir haciendo que el dinero sea disponible para la gente. Al final de cuentas, lo que sucedió es que la inflación no fue temporal y el haber puesto tanto dinero en disposición para la gente, y ahora básicamente lo que tienen que hacer es bajar la disposición del dinero a la gente para que pues los precios bajen o más bien no sigan aumentando a un ritmo tan acelerado. Ahora, esto fue lo que él dijo básicamente. Descartaron la palabra transitoria para referirse a la inflación, así que desde ahora en adelante la inflación ya no es necesariamente transitoria, y al alejarse de ese término, pues la federación o el señor Jerome Powell ya no va a referirse como algo pasajero. Ahora, normalmente cuando hablamos de algo transitorio, hablamos de algo de corto plazo o de corta vida y algo que entra y se va. Pero en términos económicos, o a lo que la Federación de los Estados Unidos se refiere cuando hablan de la inflación, es algo de corta vida, pero ellos no se refieren tanto al término de cuánto dura algo, sino más bien qué tanto daño permanente va a dejar dentro de la economía de los Estados Unidos. Ahora, con esto se refieren básicamente a que los efectos de la inflación que sucedan en este momento o durante el periodo que dure, qué tanto tiempo se van a quedar. Básicamente, si los precios que suban durante este periodo de inflación, aunque sea periodo corto de inflación, se van a quedar en precios altos o van a bajar. Cuando ellos hablan de que la inflación es transitoria, es de que la inflación va a subir y va a bajar, no exactamente de cuánto tiempo vaya a durar.
Cuando la Federación de los Estados Unidos dice ya no es transitoria, esto significa que ya no están esperando que los precios necesariamente suban y bajen o reboten a un precio un poco más normal, sino que están esperando que probablemente los precios se queden un poco más hacia el precio que han adoptado recientemente, más que regresar a su precio original antes del periodo de pandemia. Ahora, como lo puedes ver en esta gráfica, uno de los números más preocupantes dentro de la economía de los Estados Unidos es que recientemente, o al menos los últimos datos reportados en el mes de noviembre sobre la inflación que sucedió del mes de octubre fue de 6.2%. El promedio del mes o de cómo se ha comportado la inflación mes tras mes ha sido del 6.2%. Para darte un poquito de contexto, la Federación de los Estados Unidos tiene como propósito principal mantener la inflación en algún rango o promedio cercano al 2%. Como lo puedes ver en la gráfica que representan ahí, desde el 2011 la inflación estuvo lo más alto que había llegado era 3%, luego bajó a 1.7%, luego estuvo a 1.5%, que era por debajo de la meta, luego estuvo a 0.8%, lo cual era algo bastante bajo, por así decirlo, luego 0.7%, luego estuvimos por poquito por arriba del propósito, que era 2.1%, 2 años seguidos, 2016, 2017, luego en 2018 bajamos a 1.9%, en 2019 subimos a 2.3%, durante el 2020, que fue en el año en el que se desarrolló la pandemia del cocobicho, bajamos a 1.4%, pero algo que sí de por sí, nomás viendo la gráfica resalta, es que se disparó a 6.2% la inflación en este año, o lo que llevamos de este año. La inflación se calcula que en el promedio del año las cosas van a terminar subiendo cerca del 6.2%. Ahora, esto es algo preocupante porque es 3 veces más de lo que la economía o la Federación de Estados Unidos trata de que la inflación sea durante el año. Ahora, ¿esto en qué se representa? Básicamente, la inflación ni es necesariamente buena ni es necesariamente mala. Mucha inflación es mala, poca inflación es buena. ¿Por qué? Mucha inflación significa que los precios suben mucho de precio y los salarios o la forma en la que se desarrolla la economía no alcanza a desarrollarse al mismo ritmo, y por lo tanto lo que sucede es que empezamos a tener una vida en la que todo está muchísimo más caro de lo que realmente podemos pagar. Por el otro lado, muy poca inflación también tiende a ser un signo de poco desarrollo. Así que el 2% es básicamente como ese sweet spot o ese espacio donde quieres estar, porque ni es lo suficientemente alto para que sea considerado malo, ni es lo suficientemente bajo para que sea considerado malo también, porque no te estás desarrollando lo suficiente. Así que cierta inflación es positiva para una economía, ya que es por así decirlo, un indicador de que la economía sigue creciendo. Pero demasiada inflación ya es algo de lo que te tienes que preocupar, porque ahí sí hay una disparidad o una diferencia bastante grande entre lo que tú empiezas a ganar año tras año y cómo las cosas suben de precio año con año. Así que es por esto que hay que prestarle especial atención a la inflación, porque un poco de inflación es buena, pero mucha inflación no es buena. Y eso es lo que podemos ver en esta gráfica, y eso es lo que al señor Jerome Powell es lo que le preocupa. Ahora vamos a la siguiente gráfica. Si tú dices, bueno, eso es de Estados Unidos, a mí qué me importa. Bueno, no, ve la siguiente gráfica, ya que en esta gráfica está representada cómo se ha desarrollado la inflación durante estos periodos en México. Voy a regresar tantito rápido a la otra gráfica. Como puedes ver, la gráfica de la inflación es bastante, por así decirlo, constante en los Estados Unidos hasta este último año, donde muchos factores han terminado resultando en una inflación alta del 6.2%. Pero cuando vemos la gráfica de México, la gráfica de la inflación en México es bastante irregular. A lo que me refiero es que constantemente estamos por arriba del 4%, muchas veces nuestra inflación supera el 6%, y para darles un poco de contexto, normalmente lo que la economía mexicana busca es que nuestra inflación se quede entre el 3 y el 4%. No se ha podido llegar a una meta como en Estados Unidos del 2%, que sería, por así decirlo, algo ideal, o lo que los economistas consideran como una cantidad de inflación
inflación ideal, algo que podemos soportar o que una economía puede soportar. Entonces, en nuestro México, la inflación suele estar entre el 3 y el 4%. O bueno, más bien eso es lo que nos gustaría que fuera la inflación. Como pueden ver ahí, en el 2008, cuando fue la gran depresión económica, la inflación subió bastante durante los próximos años de recuperación. Y eso es algo pues negativo. Pero después de eso, nuestra inflación ha sido bastante, por así decirlo, irregular o por arriba de lo que nos gustaría. Sobre todo en los últimos años. Como pueden ver ahí en el 2017, 2018, 2019, la inflación fue bastante alta para lo que estamos esperando. Y luego empezó a decrecer un poco durante el 2019, durante el 2020 dentro de la pandemia, pero luego en el 2021 también vamos a la alza. Y yo siento que, por así decirlo, la inflación va un poco retrasada en México que en Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? En Estados Unidos están subiendo los precios, pero a nosotros nos termina afectando un poco después. Yo siento que vamos desfasados a los efectos de la inflación en Estados Unidos, ya que primero afectan allá los precios y luego cuando hacemos intercambios internacionales entre economías, entre México y Estados Unidos, entonces sí, los precios de allá o el efecto de la inflación en ese país termina afectándonos a nosotros. Así que yo considero que este 6.2% es algo previo a lo que acabamos de ver en Estados Unidos. O sea, siento que la inflación, aunque probablemente no vaya a ser mucho o exageradamente mayor a esto, definitivamente siento que esto no va a ser lo más alto. Ay, perdón, le estoy tapando. Yo estoy seguro que esto no va a ser lo más alto que la vamos a ver durante el año. Así que primero les recomiendo que le presten especial atención a esto. Y segundo, que se preparen, que se preparen para ver las cosas subir. Estoy seguro que ese es un análisis de cómo han subido las cosas de precio durante este último año. Vas a encontrar una o varias cosas que definitivamente han subido bastante o alarmantemente de precio comparado con años anteriores, que pues tú decías, uy, pues antes no estaba tan caro. O sea, sí subía de precio, pero recientemente han estado disparándose los precios pues bastante preocupantemente. Así que los invito a que hagan un examen introspectivo sobre cómo ha sido el incremento de precios dentro de su economía personal. Y ustedes díganme si esta gráfica es verdad o no. Los invito a que me lo pongan en la sección de los comentarios. Por último, la variante Omicron, y aquí voy a ser bastante breve porque realmente no hay mucha información. Como les decía, en la gráfica el viernes pasado se dio la noticia, por así decirlo internacionalmente, de que esto estaba sucediendo y los mercados reaccionaron. El lunes, por así decirlo, ya había la noticia de que, ok, sí es una variante, es diferente, es mala, pero no sabemos qué tanto realmente es mala comparado con lo que hemos estado experimentando. Y a raíz de eso podemos decidir, bueno, realmente qué diferencia o qué afectación va a tener en la economía. Muchos países han estado reaccionando, por ejemplo Japón, de manera pues bastante agresiva a esto. Han cancelado todos los vuelos internacionales que tienen de Japón, pues entonces se están tratando de proteger ante esta variante. Otros países toman otras medidas diferentes y cada quien toma sus decisiones, cada quien se cuida personalmente como mejor le parece. Y pues en los países es lo mismo, algunos países son más radicales, otros no tanto, dependiendo de pues qué tanta preocupación realmente tengan sobre esta nueva variante. Y como la información es muy cambiante, realmente no voy a entrar mucho en detalle en esto porque realmente como que no tiene mucho sentido. Hoy la información es una, mañana la información es otra y las cosas sobre la variante de Omicron pueden cambiar muy rápidamente en cuestión de horas. También, o sea, hoy es Omicron, mañana quién sabe cuál variante vaya a ser. Ya tuvimos la Gamma, la Delta, el cocobicho original y ahora Omicron, así que ya hemos sobrevivido a varias de ellas. Ojalá esto no afecte la efectividad de las vacunas, por lo que no obliguen a ciertos gobiernos a hacer un encierro o otra cuarentena más agresiva como las que hemos tenido en el pasado año y medio, casi 2. Y pues sí, básicamente eso es todo lo que tengo por el día de hoy. Antes de irme,
Un resumen rapidito: Jerome Powell va a limitar el acceso al dinero, por así decirlo, fácil, o al dinero prestado fácil dentro de la economía de los Estados Unidos, lo cual ahora va a terminar afectando en qué tan rápido se puede recuperar la economía, hablando específicamente de la bolsa de valores, ya que esto, entre más dinero disponible haya, más rápido el dinero fluye dentro de las acciones y por lo tanto más rápido suben las acciones de precio. Si el dinero o la velocidad con la que el dinero se mueve dentro de una economía empieza a disminuir, pues también hace que las acciones suban más lento de precio o bajen más lento de precio. Bueno, no sé, que bajen no sé, pero que suban sí. La segunda cosa es la variante del cocobicho que está saliendo ahorita. Eso crea incertidumbre porque no sabes lo que va a pasar y al final de cuentas esa preocupación hace que la gente saque su dinero de las inversiones porque tienen miedo. Para algunas personas va a ser crear una oportunidad para comprar esas acciones que todos les gustan a un muy buen precio, sobre todo a precios muy bajos. Para otras personas es, sabes que me salgo porque no quiero poner mi dinero en riesgo ahorita y puede que estén desaprovechando una oportunidad. Y la última cosa, la inflación está siendo, por así decirlo, un poco preocupante a los niveles a los que está llegando y realmente no sabemos qué efecto va a tener en la economía a futuro. Y no me refiero a en el próximo mes, sino una vez que salgamos, una vez que terminemos con toda esta pesadilla del cocobicho y que la economía empiece a fluir como antes, o más bien con la misma libertad con la que solía fluir en el pasado, pues podremos ver realmente cuáles van a ser los efectos de lo que sucedió con el cocobicho, de las políticas monetarias que ha desarrollado Estados Unidos, como el de imprimir mucho dinero o hacer mucho dinero disponible tan fácil para mucha gente. Y una vez que determinemos eso, una vez que eso tome efecto dentro de la economía, podemos ver exactamente qué es lo que va a suceder y podemos tomar decisiones para comprar más acciones a un muy buen precio una vez que tengamos eso un poquito más claro. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que tengan un excelente día. Les recuerdo una vez más, los invito a que se suscriban, a que me sigan en YouTube, en Instagram, en TikTok. En YouTube tengo la meta de llegar a los 1000 suscriptores antes de que se acabe el año, así que espero que tengan un excelente día. Nos vemos en un futuro video. Aquí al lado les voy a dejar acá al lado les voy a dejar unos videos que yo les recomiendo y otro que YouTube les recomienda según lo que el algoritmo cree que les puede recomendar. Así que los invito a que le den clic. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos en un futuro video. Bye bye.